y va a hacer la primera presentación en esta sesión de proyectos, la va a hacer Marta Galipienzo, y el proyecto se titula Dispensación de medicamentos extranjeros en oficinas de farmacia. Pues Marta, por favor, cuando quieras. Bueno, yo voy a hablaros eso de un proyecto que hemos iniciado en colaboración con el Servicio Navarro de Salud para dispensar los medicamentos que se traen como extranjeros en oficina de farmacia. Os pongo un poco en la situación previa. Yo creo que voy a ir muy bien de tiempo, o sea que puedo ir alargando porque me lo había preparado para 10 minutos. Si me das 15, igual da tiempo hasta de hacer preguntas. Bueno, nos encontramos con una situación en que vemos que los desabastecimientos empiezan a ser mucho más habituales de lo que eran antes. En muchos casos se tratan de medicamentos, como decía Flora en la exposición anterior, sin sustitución alternativa, o sea, sin que podamos en la farmacia dar una alternativa terapéutica. Y la solución en estos casos pasa por la adquisición de estos medicamentos como extranjeros por parte del Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica. Por otro lado, los médicos de atención primaria están soportando un aumento de las labores administrativas que no parece tener mucho sentido cuando se trata de medicamentos que ya están prescritos y que el paciente lleva un tiempo tomando. El Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica aumenta muchísimo su burocracia derivada de la adquisición, el control de los pagos, la distribución o, según el caso, la dispensación de esos medicamentos extranjeros. El paciente, por otro lado, empieza un peregrinaje por las oficinas de farmacia, por el centro de salud, con la carta de pago al banco, vuelta, y eso nos parecía a todos que tenía un alto riesgo de abandono terapéutico. La farmacia comunitaria, que es desde donde yo vengo, nos encontrábamos con una incapacidad de poder dar soluciones a estos desabastecimientos, ni poder dispensar al paciente tratamientos habituales, que no se trata de nada que necesite un control ni nada parecido, y creemos que esto dificulta bastante el compromiso del farmacéutico de velar por la adherencia al medicamento. Los objetivos que nos planteamos cuando vimos que esto empezaba a ser un problema y que queríamos darle una solución, pues era mantener la dispensación de esos principios activos desabastecidos que la agencia ha permitido que se traigan como extranjeros en las oficinas de farmacia. Por otro lado, facilitar la gestión de los tratamientos a los médicos de familia y al Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica. Lo más importante, facilitar a los pacientes la recogida de esos tratamientos que son habituales junto con el resto de medicamentos y en el mismo canal. Y a los farmacéuticos también era importante favorecernos esa obligación que tenemos de prestar la atención farmacéutica en igualdad con el resto de los medicamentos. ¿Cómo nos planteamos desarrollar esto? Pues con un convenio. He traído ahí la foto de los que firmamos entonces, era el gerente anterior del Servicio Navarro de Salud y nuestro subdirector de farmacia. En julio del 19 firmamos ese convenio de colaboración entre el Servicio Navarro de Salud y el Colegio de Farmacéuticos de Navarra para intentar poner solución a este problema de los desabastecimientos. Las herramientas con las que contábamos hasta que consigamos incorporar lo que yo creo que es el objetivo en receta electrónica para que esté todo incluido en el mismo, como buscábamos una solución más o menos rápida y nosotros teníamos unas herramientas que podían ser útiles. Teníamos CISMED, que para los que no conozcáis es una herramienta que diseñó el Consejo de Farmacéuticos para recoger información sobre no solo los desabastecimientos, que es algo que la agencia lidera muy bien, sino sobre los problemas de abastecimiento. Nos encontrábamos muchas veces con que el laboratorio no comunicaba un desabastecimiento, pero el abastecimiento no era suficiente. Es decir, estaban lanzando a lo mejor 1000 unidades de un medicamento, lo cual suponía que a las oficinas de farmacia no llegaba y no podíamos dispensar. Con eso lo que hacemos es que cada vez que mandamos el pedido desde una farmacia, las faltas que nosotros recibimos van a consejo y con eso se hacen unos informes. Esa herramienta nosotros ya la teníamos un poco más avanzada, desarrollada en Navarra, que era el CISMED Navarra, y decidimos que era un buen punto de partida para empezar a hacer el tema de la distribución de los medicamentos extranjeros. Los pasos previos que tuvimos que dar para esto pues era evolucionar ese CISMEDNA, que estaba pensado en principio solamente para información, para que el farmacéutico pudiese saber cuando no le servían algo si era un problema de su cooperativa o era un problema real del laboratorio, poder evolucionarlo y poder darle capacidad para que se pudiese hacer una petición, un envío y una dispensación de esos medicamentos que el Servicio Navarro de Salud adquiría para las farmacias. Por otro lado, necesitábamos lograr el compromiso de la distribución.
Nosotros, bueno, y aprovecho para hacer el guiño de que aquí he visto en las ponencias anteriores y me ha encantado muchísimo personal de la administración. Cuando se habla de farmacia en general, la mayoría sois de administración y me parece que es muy interesante que estemos las dos partes, la farmacia administrativa y la oficina de farmacia. Entonces, bueno, supongo que algunos sabréis y otros no, nosotros operamos en la farmacia con unos almacenes de distribución que son los que nos traen los medicamentos. Para que este proyecto pudiese funcionar necesitábamos contar con ellos, porque está claro que por normativa los medicamentos los tenía que adquirir el Servicio Navarro de Salud, el Servicio de Gestión de la Prestación Farmacéutica, y nosotros queríamos darlos en las oficinas de farmacia, pero alguien nos los tenía que hacer llegar. Entonces, bueno, conseguimos el consenso de los 3 almacenes que operan en Navarra, que son Nafarco, Cofares y Allianz Healthcare. Y por último ya solo nos quedaba a un nuevo usuario que no era un colegiado, que era el Servicio Navarro de Salud o el Servicio de Farmacia, desde el que iban a suministrar esos medicamentos, darles un usuario y contraseña para poder usar CISMED. Entonces, una vez que estaba desarrollado, el proceso empezaba en el servicio de farmacia, que además es el mismo servicio de farmacia que sirve a sociosanitarios, que hablaba Cristina antes también de ellos. Entonces, el proceso empieza cuando ellos conocen un desabastecimiento formalmente notificado por la agencia, van a receta electrónica, buscan los datos de los pacientes que están tomando ese tratamiento y calculan el número de envases que deben pedir de ese medicamento. Una vez reciben los medicamentos extranjeros, van a CISMED y introducen el código del medicamento extranjero, una foto del envase, el PVP de ese medicamento, la aportación que tiene, el stock que han recibido y una hoja de instrucciones para el paciente en castellano, porque si no al final se recibe el medicamento extranjero y hay gente que sí que intuye que es el mismo que el anterior, pero hay gente que necesita la información. Una vez que ya está hecho este proceso y el medicamento está en su depósito, llega el momento en que interactúa la oficina de farmacia. Cuando tenemos un paciente que llega por un medicamento que no somos capaces de suministrarle, pues lo que hacemos es irnos a CISMEDNA, que era algo que ya hacíamos antes, introducir el código nacional y ahí nos encontramos con 2 posibles escenarios. La opción 1, que es un medicamento, no sé si se ve bien porque igual está un poquito pequeño, que sí que tiene problemas de suministro, lo que os decía, pero que no está desabastecido. En este caso he puesto el ejemplo del Tranquimacin, que tú vas y sí que te dice que ha habido un 12% de farmacias que ha comunicado que no les sirven. Esa banderita roja que sale ahí a la derecha quiere decir que hay un aviso de la agencia. Nosotros sacamos esos datos del Bot Plus, que es una herramienta nuestro Vademecum, pero que a la vez coge los datos de la agencia. Entonces esa banderita te indica que hay algún problema de suministro. Si pinchásemos la I nos diría que ha empezado con problemas de suministro en marzo y que prevé en junio, pero lo que nos encontramos es que no hay para darle. En este caso no hay problema, la opción pasa por la sustitución, podemos dispensar un alprazolam o cualquier otro principio activo. En la opción 2, que es donde empieza ya el proceso puramente de extranjeros, es cuando accedes ahí he puesto por ejemplo el Lantanón. El porcentaje de información es muy pequeña porque se trata de un medicamento de no mucho uso, con lo cual no hay tantas farmacias que lo han pedido y por eso es más pequeño. Aparece la banderita, aparece la información y aparece debajo el cartel que pone solicitar extranjero. En caso de que entres a hacer esa consulta desde la oficina de farmacia tan inmediatamente a la declaración del desabastecimiento que todavía el Servicio Navarro de Salud no hubiese adquirido el medicamento, no estaría la opción. O sea, esa opción la habilitan ellos cuando ya tienen el medicamento, han introducido stock y entonces ya las farmacias podemos solicitarlo. Una vez que estás en la farmacia, solicitas y te encuentras con la siguiente pantalla, que lo que te dice es el código que tú necesitas, el Lantanón, te explica la imagen del medicamento extranjero por el que va a ser sustituido, puedes descargar el prospecto directamente para tenerlo ya preparado y pide datos del paciente para que esa información la tenga recogida el servicio de farmacia. Pide el CIBNA, que es el código de identificación del paciente, pide el TSI, pide la cantidad, que lo que hemos acordado es pedir tratamiento para un mes, que es como la mía viene a funcionar en receta electrónica, y el distribuidor por el que quieras recibirlo. Luego a la derecha también viene una tabla donde te dice la aportación que el paciente va a tener que soportar. Eso para las farmacias nos resultaba muy útil para poder informar antes de la adquisición y que luego no haya un problema porque yo estoy acostumbrada a pagar 1 euro por mi tratamiento y ahora me lo traes a 4.
De esa forma ya con todos esos, bueno, en este ejemplo todos tienen la misma aportación porque es un medicamento de aportación reducida, si no iría variando en función del precio. Ahí ya simplemente hay que clicar solicitar y lo que pasa entonces es que el servicio de farmacia recibe ya un mail avisando de que hay un pedido, ellos lo preparan, activan la notificación a los almacenes cuando clican la opción enviar. En esa pantalla le dan a esa opción y de esta forma Cismedna ya descuenta automáticamente el stock. Esas 3 unidades que envías a la farmacia desaparecen del stock. Esta es la pantalla con la que se encuentra el servicio cuando marca ese pedido, que queda ya como enviado. Y en ese momento es cuando llega a la oficina de farmacia, en un plazo de 24, máximo 48 horas si estás en una zona geográficamente complicada, lo recibimos ya con esa hoja justificante del cobro que hay que hacerle al paciente. Nosotros clicamos en dispensar y entonces el pedido pasa a dispensado. Así siempre hay un registro de en qué situación están los pedidos, si son los solicitados, enviados o dispensados. En la farmacia, además, a la vez que lo clicamos ahí por un tema de control, avisamos al médico, porque mientras no podamos incluirlo en la receta electrónica, creemos que es importante, y lo pactamos así por ambas partes, nos pareció que es importante que el médico no piense que el paciente no está recogiendo el tratamiento, sino que sepa que lo está llevando como medicación extranjera. Entonces, en esta pantalla, que es nuestra forma de comunicarnos con médicos y enfermeras, la farmacia informa de esa situación. Por hacer un poco de resumen y ver la situación en la que estamos, pues en cuanto al componente económico, la verdad es que la herramienta también nos ha facilitado mucho las cosas, porque es capaz de hacer de poner todos los parámetros necesarios para contrastar el copago que nosotros cobramos a los pacientes que vienen a recoger la dispensación y el importe que nosotros recibimos por el servicio profesional farmacéutico, que son 4 euros, que está pensado por el precio medio de receta y el margen aproximado que quedaría en la oficina de farmacia. Y luego, por otro lado, el COFNA lo que hace es actuar de intermediario para hacer esa liquidación, recoge los datos de todas las farmacias, ve cuánto han cobrado y cuánto tienen que devolver, y en la misma liquidación del resto de medicamentos, de la factura habitual, añadimos una línea con medicamentos extranjeros a favor o en contra de las partes. Por poner algún dato, la verdad es que son un poco antiguos, pero no he tenido tiempo de ponerlos del último mes. En octubre se dispensaron por este sistema 105 envases, 73 pacientes hicieron uso de este método y el coste para el Servicio Navarro de Salud fue de 80,81 euros. Como ves, no es exagerado. En noviembre, con más envases y más pacientes, 136,98, el coste para el Servicio Navarro de Salud fue de 64,37. He puesto aquí conclusiones, en realidad son opiniones quizá más porque todavía no hemos hecho una valoración o una medición exacta, pero yo creo que sí que es cierto que este sistema mejora la accesibilidad a los medicamentos, eso yo creo que no tiene duda, mejora los plazos de entrega gracias a los almacenes de distribución. Esto ya sí que es un poco opinión, pero yo me atrevo a decir que sí, que favorece la adherencia terapéutica. Los médicos de familia ganan tiempo para dedicarlo a la labor asistencial, y más en los días en que estamos, creo que va a ser muy agradecido, y el Servicio Navarro de Salud se libera de muchísima carga burocrática, de estar pendiente de pagos, y lo recibe todo en una sola liquidación. Y sin más, pues muchas gracias, y decir que creo que eso, si caminas solo vas más rápido, pero si vamos acompañados llegamos más lejos. Bueno, hola, buenos días. Yo soy Rosa Paz Espinosa y soy jefa de proyecto de la Oficina Técnica de Desarrollo del Servicio Canario de la Salud. El proyecto que vengo a presentarles hoy está relacionado con un tema bastante poco habitual en Inforsalud, pero que al fin y al cabo también afecta a la calidad asistencial de los pacientes, dado que está relacionado con los recursos humanos. Más concretamente con la gestión, como ven en el título, con la gestión de los procesos selectivos del personal estatutario. El Servicio Canario de la Salud tiene aproximadamente 34.000 empleados públicos en régimen estatutario, lo que supone más o menos el 48% de los empleados públicos del Gobierno de Canarias. Están distribuidos en 75 categorías profesionales y 48 especialidades médicas. Estas cifras nos dan una idea de la complejidad que puede tener la organización de una oferta pública de empleo y de la cantidad de ciudadanos que pueden presentarse a ella. Tradicionalmente, las ofertas públicas de empleo han sido bastante lentas en su ejecución,
Y, por ejemplo, la oferta del año 2007 tardó en publicarse por completo 7 años para los 97 procesos que contenía y 11 años en su resolución completa, hasta que se adjudicaron todas las plazas. Esto se debe a que se utilizaban muchísimos procedimientos en papel, con ayuda de alguna herramienta informática, pero que en general seguía un procedimiento que era engorroso, lento, con posibilidad de error, y en el que se exigía tener un almacén de documentos bastante grande para poder custodiarlos. Además de esta situación, el Servicio Canario de Salud adquirió el compromiso en el 2018 de convocar una nueva oferta pública de empleo con 107 categorías o procesos selectivos y casi 8.000 plazas, 7.811. Dada esta situación, el Servicio Canario de la Salud decidió desarrollar un sistema de información que permitiera gestionar los procesos selectivos de su personal estatutario, buscando aumentar la transparencia, la eficacia y la eficiencia de los procesos selectivos de su personal estatutario, desde la solicitud de participación hasta la adjudicación de plazas. Y para ello solicitaron el apoyo tecnológico para desarrollar un sistema integral que involucrara a todos los implicados. En este sistema hay muchos interesados, pero los más importantes son el Servicio de Selección y Provisión del Personal Estatutario de la Dirección General de Recursos Humanos, los ciudadanos que optan a ocupar una plaza vacante, que se presentan a la oposición, y los tribunales coordinadores de las pruebas selectivas. Los requisitos que se establecieron para el sistema es que aportara una gestión ágil de convocatorias por parte del Servicio de Selección y Provisión, que las solicitudes de participación se presentaran por registro electrónico y se generara automáticamente una lista de admitidos excluidos a partir de estas solicitudes. También se pidió la presentación electrónica de los méritos, en la fase de concurso, permitiendo adjuntar documentos acreditativos de dichos méritos y autobaremándose cada aspirante, y que estos méritos presentados pudieran ser revisados después por los tribunales, que harían las correcciones oportunas. También se pidió que se automatizara el proceso de adjudicación de plazas y, por supuesto, que en cada una de las fases del proceso selectivo se generara la documentación necesaria, listados de aspirantes, todo lo que hiciera falta para las resoluciones que tenían que publicar el servicio después. Este sistema se desarrolló y se implantó el año pasado. Desde marzo de 2019 hasta la actualidad se han gestionado 57 categorías convocadas con más de 44.000 aspirantes presentados. Las primeras categorías convocadas son las que aparecen en esta tablita y se convocaron en marzo de 2019. Y ahora mismo están a punto de empezar la fase de revisión de méritos por parte del tribunal. Esto supone una reducción entre el 70 y el 80% del tiempo empleado en convocatorias anteriores para realizar las mismas tareas de ese proceso. Para que nos hagamos una idea de los números con los que estamos trabajando, solamente contando la categoría de enfermeros se presentaron casi 11.000 solicitudes y se adjuntaron entre la fase de presentación de solicitudes y de presentación de méritos casi 327.000 documentos adjuntos. En octubre del año pasado se convocaron 9 categorías más, la de técnicos especialistas, 8 técnicos especialistas y pinches, y en noviembre el resto de las categorías hasta llegar a 57, auxiliares de enfermería y 44 especialidades médicas. Estas convocatorias están ahora mismo en la fase de publicación de las listas de admitidos excluidos. Este sería un resumen, esta tabla muestra un resumen de la primera oferta pública de empleo que se está gestionando con este sistema. Como hemos dicho, el año pasado se convocaron 57 procesos con 4.161 plazas convocadas y en publicar los 57 procesos se tardó 8 meses. Y para cada uno de ellos, para cada categoría, se está tardando aproximadamente entre 2 y 3 meses en publicar la lista de admitidos excluidos, contando a partir de la publicación de la convocatoria. Y se estima que durante este año se empiecen a adjudicar o se adjudiquen las plazas de estas categorías. Para este año 2020 también tienen planificado convocar los 50 procesos restantes con 3.650 plazas convocadas. ¿Qué beneficios ha aportado este sistema a todo el proceso? Pues de entrada, una gestión simultánea de procesos selectivos, con lo que ha aumentado la eficiencia del Servicio de Selección y Provisión, ya que han pasado de poder gestionar 2 procesos anuales a 57 en el primer año de uso. No hay documentación en papel, con lo que esto supone de ahorro de costes de almacenamiento y facilidad de acceso a esa información, ya que está todo informatizado en el mismo sistema.
Se han reducido los tiempos de respuesta a los aspirantes, tanto en la publicación de resoluciones, por ejemplo, las listas de admitidos excluidos, listas de notas de examen, etc., como en la atención de incidencias que se gestionan por completo de forma electrónica, mediante la sede electrónica. Aporta también seguridad jurídica en los datos de registro, al reducirse el número de incidencias por utilizar un único registro electrónico, en lugar de lo que se hacía antes, que era presentar toda la documentación en papel en cualquiera de los registros físicos de la Administración Pública del Gobierno de Canarias. Permite también la valoración de datos estadísticos para la toma de decisiones de acciones futuras, y esto es lo que ha permitido al Servicio de Selección y Provisión reorganizar su trabajo y poder pasar de 2 procesos anuales a los 57 que hablábamos antes, porque pueden solapar diferentes procesos durante el año, encargándose en cada momento de una fase distinta. Y también aporta flexibilidad e independencia del Servicio de Selección y Provisión con respecto al equipo de desarrollo a la hora de configurar las plantillas que utilizarán los aspirantes para la introducción de méritos. Para el Servicio de Selección y Provisión, la implantación del sistema ha sido todo un éxito. Y esto se debe, o pensamos que se debe fundamentalmente, al alto nivel de implicación que hubo entre todos los interesados, a la estrecha colaboración entre este Servicio de Selección y Provisión y el personal de desarrollo, tanto en la definición funcional del sistema como en su validación, a una gestión de proyectos centrada en la comunicación y riesgos, a la generación de manuales y vídeos explicativos de los formularios que iban a utilizar los aspirantes, y estos documentos los generó el propio Servicio de Selección y Provisión y los dejó disponibles en su página web del servicio antes de que se abrieran los plazos de presentación de méritos y de solicitudes y de participación y de méritos, de forma que los ciudadanos que iban a participar ya conocían cómo eran las aplicaciones que iban a tener que utilizar, e iban a saber cómo usarlas. Y también fue un punto importante la delegación del soporte a usuarios al CAU del 012 del Gobierno de Canarias, cuyo equipo fue formado en el uso de las aplicaciones que iban a tener que utilizar los ciudadanos por el propio Servicio de Selección y Provisión, y se les proporcionó una base de conocimiento previo con todas las incidencias que podían aparecer con mayor probabilidad, tanto desde el punto de vista funcional como técnico. ¿Cómo conseguimos estos resultados? Pues bien, se partió de un sistema de información que se había creado anteriormente para la ayuda a la baremación, que es el Sistema de Información de Provisión de Puestos, SIP, que se amplió y se optimizó añadiéndole una serie de módulos. Esta aplicación es gestionada por completo por el Servicio de Selección y Provisión, y con ella controlan el ciclo de vida completo de una convocatoria con todas sus categorías. Se crearon además una serie de formularios web que iban a utilizar fundamentalmente los aspirantes para presentar las solicitudes de participación, que sería el formulario SOPACEDE, para presentar los méritos, que sería el formulario MERICEDE, y para consultar el aula de examen que le habían asignado para realizarlo. Se creó también otro formulario, que es el registro de colaboradores, para que los empleados públicos que querían participar como colaboradores en la ejecución del examen pudieran apuntarse. Todos estos elementos se combinaron entre sí mediante la creación de una serie de servicios web. Se crearon servicios que comunicaron SOPACEDE con la sede electrónica del Gobierno de Canarias y con el sistema de autoliquidación del Servicio Canario de la Salud, y otros servicios para comunicar la aplicación central SIP con los formularios de consulta de aula de examen y de registro de colaboradores. Y además de todo esto, se utilizaron los servicios ofrecidos por la Plataforma de Interoperabilidad del Gobierno de Canarias, Platino, y la Plataforma de Interoperabilidad del Servicio Canario de la Salud, para la validación de usuarios, para la firma de documentos y para el acceso al gestor documental. El proyecto siguió un enfoque de desarrollo en cascada, aunque se definieron una serie de fases, se planificó un desarrollo por fases, con despliegues parciales en producción de cada fase, cumpliéndose los hitos que habían ido estableciendo el Servicio de Selección y Provisión. Se hicieron revisiones periódicas con los responsables funcionales para analizar el estado de los desarrollos, y se consiguió esto fue bastante importante porque se consiguió la participación de los responsables funcionales en todo el desarrollo del proyecto. Como decíamos antes, desde la definición funcional y la validación del sistema hasta la elaboración de manuales de usuario, vídeos, fax, etc. Este sería un esquema general del sistema que se ha implantado, con los elementos, con los módulos que se han creado y los usuarios de dichos módulos. En general, la aplicación central SIP va a ser utilizada por el Servicio de Selección y Provisión y por los tribunales coordinadores durante casi todas las fases del proceso selectivo. Los numeritos que ven en la flecha son las diferentes fases de cada proceso.
Los aspirantes van a utilizar el formulario SOPASEDE para presentar la solicitud de participación y el formulario MERISEDE para presentar los méritos, ambos a través de la sede electrónica. Y también utilizarán el formulario de consulta de aula de examen. Y los colaboradores van a utilizar el formulario de registro de colaborador. Y ahora, para terminar con la presentación, voy a explicarles cuál es el ciclo del proceso selectivo y qué elementos de todo el sistema intervienen en cada fase de ese proceso. Las fases del proceso selectivo serían la publicación del proceso, la presentación de solicitudes, la tramitación de dichas solicitudes, la gestión de examen, la presentación de méritos y la baremación y adjudicación de plazas. En la publicación del proceso selectivo intervienen SIP y la sede electrónica. El Servicio de Selección y Provisión configura la convocatoria en SIP con todas sus categorías, definiendo los parámetros necesarios, como por ejemplo los plazos de presentación, el importe de las tasas, lugares de examen y sobre todo el baremo asociado a cada categoría. Además configura o da de alta en el sede electrónica un procedimiento administrativo asociado a esa convocatoria y lo relaciona en SIP con la convocatoria que acaba de crear. Cuando se inicia el plazo de presentación de solicitudes, los aspirantes inician el procedimiento en la sede electrónica, validándose con alguno de los siguientes métodos, que son el certificado digital, clave o DNI-DESP. La sede abre el formulario SOPASEDE y los aspirantes rellenan sus datos en ese formulario, graban y esto genera un fichero PDF que se devuelve a la sede electrónica y ahí el aspirante tiene que firmarlo y presentarlo por registro electrónico en la sede. Al finalizar el plazo de presentaciones de solicitudes, el Servicio de Selección y Provisión ejecuta en SIP un proceso de cierre que genera automáticamente la lista de admitidos y excluidos provisional, que es revisada por el Servicio de Selección, haciendo las correcciones oportunas y teniendo en cuenta las reclamaciones que se han presentado en el plazo de reclamación. Y posteriormente este servicio genera la lista definitiva. A partir de aquí empieza la gestión del examen. El mismo Servicio de Selección y Provisión distribuye a los aspirantes en las aulas que se han reservado para la realización del examen, asignan también a cada colaborador admitido un aula de la que se van a encargar y bueno, luego las tareas normales del examen, la realización, la corrección de notas, publicación de las notas y demás. Cuando se abre el plazo de presentación de méritos, los aspirantes que han aprobado el examen registran sus méritos en el formulario MERISEDE, validándose también, igual que antes, con certificado digital, con DNI o con DNI-DESP o clave. MERISEDE abre o crea una plantilla en tiempo de ejecución que está basada en el baremo que el Servicio de Selección y Provisión definió para la categoría de ese aspirante en la primera fase, en la de la publicación del proceso. En esta plantilla, el aspirante registra todos sus méritos, adjunta toda la documentación acreditativa de los mismos y se autobarema y obtiene un informe con una puntuación de baremación aproximada, que luego será revisada por el tribunal. Cuando se cierra el plazo de presentación de méritos, todos estos méritos quedan ya disponibles en el sistema SIP para que el tribunal pueda revisarlos y hacer las correcciones oportunas. Y una vez que el tribunal genere la lista de notas de examen de oposición y de concurso y las publique, se ejecuta la última fase de todo el proceso selectivo, en la cual es el Servicio de Selección y Provisión el encargado de realizarla en el sistema SIP y es la fase de adjudicación de plazas, que está se basa en el número de plazas ofertadas de cada categoría, o de la categoría en cuestión, en base a la puntuación obtenida por los aspirantes, la forma de acceso de cada uno de ellos y la aplicación de los criterios de desempate que se han definido en la convocatoria en la publicación de esa convocatoria. Y con esto se cierra el proceso selectivo en cuestión. Y este sería pues, el sistema que se ha montado para gestionar todos los procesos selectivos de personal estatutario del Servicio Canario de la Salud. Muchas gracias por la atención prestada. Hola, ante todo gracias a los asistentes y a la organización. Yo pertenezco al Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña y este es un proyecto un poquito distinto a los que habéis visto antes porque es un proyecto de investigación pura. Intentaré ser breve y no muy técnico, pero seguro que os interesa. Vale. El proyecto es sobre el descubrimiento de los factores que tienen que ver sobre el desarrollo y la evolución de la diabetes tipo 2 y su análisis utilizando pues, estructuras de Big Data y algoritmos de Machine Learning.
Vale, como muchos sabéis, como casi todos, la diabetes es una enfermedad que surge debido a una resistencia natural, bueno, debido a una resistencia del cuerpo a una hormona que produce, que es la insulina, que interviene en el metabolismo de la glucosa. En palabras sencillas, lo que provoca es una deficiencia en cómo se procesan los azúcares. Vale. La diabetes tipo 2 es la forma más común de diabetes, afecta al 90% más o menos de todos los pacientes de diabetes y en el mundo es la quinta causa de mortalidad. Suponemos que afecta a unos 420 millones de personas en el mundo y que la influencia de la diabetes está creciendo. En cuanto a España, sabemos que más de 5 millones de personas, según los últimos estudios, actualmente la padecen y que se detectan bastantes más de 300.000 casos nuevos cada año. Vale, además, el último estudio sobre la diabetes ha detectado que la mayor parte de los afectados no conocen que tienen la enfermedad hasta muy tarde, en este caso hasta que el propio estudio lo detectó. Vale, esto es la proyección del futuro de afectados, que como veis es bastante creciente y se espera que en 25 años lleguemos a tener unos 700 millones de afectados en el mundo. Con lo cual la importancia de la enfermedad es creciente y muy importante. Vale. En el desarrollo de la diabetes hay muchos factores implicados. Sabemos que hay ciertos factores genéticos, como los antecedentes familiares, factores étnicos y otros, que no podemos controlar, pero sabemos también que ciertos factores como la dieta, el ejercicio, la tendencia al sobrepeso, influyen mucho en el futuro desarrollo de la enfermedad. Son factores de riesgos que conocemos y hay otros muchos que no conocemos. Vale, esto es muy importante porque sabemos que de las primeras etapas de la enfermedad, lo que se conoce como diabetes, antes de desarrollar lo que es la dolencia propiamente, nos encontraríamos en una situación que creemos se puede revertir si controlamos los factores de riesgo que tienen que ver en el desarrollo de la enfermedad. Vale, por esto es tremendamente importante conocer cuáles son todos los factores que influyen tanto en la aparición de la enfermedad o que incrementan el riesgo de padecerla o que influyen en la severidad de la misma. Vale. Muchos de estos factores los conocemos, como dije antes, pero otros muchos sabemos que pueden estar ahí, pero no conocemos cómo influyen en la diabetes, no sabemos exactamente cuáles son. Por ejemplo, sabemos que hay una relación entre pacientes de diabetes y depresión que puede afectar a su vez a cómo se desarrolla posteriormente la enfermedad. Otros hábitos como el tabaquismo o factores sobre la dieta, factores socioeconómicos, situaciones de estrés, pueden ser influyentes en la enfermedad, pero no conocemos exactamente cuáles son importantes, cómo podemos controlarlos, y conocer esto es muy importante, sobre todo porque nos da la oportunidad de corregir de forma temprana esta situación en los pacientes que van a desarrollar la enfermedad o mejorar su pronóstico. Este proyecto nace precisamente con la vocación de descubrir cuáles son estos factores, y es un proyecto colaborativo entre una empresa que se llama Tecnologías Plexus, el Instituto de Investigación Biomédica de A Coruña, del que soy miembro ahora mismo, y la Universidad de Santiago. Es un proyecto financiado por la convocatoria Retos de Colaboración de hace 2 años y está en su fase final ahora mismo. Vale, el proyecto se desarrollará básicamente utilizando todos los datos que el sistema de salud, en este caso el Hospital de A Coruña, dispone sobre pacientes de diabetes, tratando de analizarlos para descubrir cuáles de estos datos que conocemos sobre los pacientes son importantes de cara a su pronóstico o de cara a predecir la aparición de la enfermedad. Esto plantea un pequeño problema porque
Actualmente en el Hospital de A Coruña, como en muchos otros centros, los datos están disgregados en muchos lugares. En particular, en nuestro caso, hay 3 servidores de bases de datos distintos que almacenan diferentes tipos de datos sobre los pacientes de diabetes. Estos servidores pues tienen tecnologías distintas, están en máquinas diferentes, tienen modelos de datos distintos. Un modelo de datos es la descripción que se define de los datos para guardarlos. Digamos, cómo definimos los nombres, tipos y relaciones entre los datos. Vale, entonces tendremos que traducir todo esto a un entorno único y comprensible para poder analizarlo. Vale. Aquí es donde entra las soluciones de Big Data, que están muy de moda y que muchos conoceréis, que es una tecnología que permite garantizar el acceso eficiente y veraz a datos que están disgregados en muchos sitios de forma heterogénea y que son cantidades de información muy grande de datos. En general, cómo funciona es un nuevo sistema donde se cargarán todos estos datos que están disgregados, que proporciona un punto de acceso unitario, digamos, de cara al cliente que acceda a los datos, hará una petición única, pero por detrás el servidor tiene los datos a su vez estarán repartidos en un montón de equipos para mejorar la eficacia de acceso, para garantizar la tolerancia a fallos y para garantizar que se puede acceder a un volumen tan grande de datos de forma eficaz. Vale. En nuestro caso, estas son las tecnologías con las que hemos montado el servidor. Probablemente a la mayoría no os dirán mucho, pero basta decir que hemos desarrollado pues, un conjunto de 4 máquinas donde vamos a repartir todos los datos que descarguemos de las bases de datos y que hay un conjunto de tecnologías que se construyen unas encima de otras para garantizar pues, el acceso eficaz y seguro a estos datos. En particular tenemos una tecnología que modela un sistema de cuasi bases de datos que se basa en otra tecnología que es un sistema de archivos que es lo que modela cómo se almacenan físicamente, un servidor que le proporciona a los clientes pues ese portal de acceso unitario a toda la información, una herramienta de gestión que nos permite monitorizar la información, ver la carga de datos, cómo se distribuye entre los diferentes equipos, ver si algo falla. Vale, todo esto es un montón de tecnologías que en este caso hemos utilizado herramientas de código abierto que se basa en la plataforma Apache, que es un distribuidor de software muy importante para los que no suenen. Vale, en este caso además como lo que haremos será coger todos los datos que están disgregados y unificarlos en esta nueva plataforma. Vale, tenemos que definir un nuevo modelo de datos que nos permita unificar toda esta información. Vale, en este caso tenemos que integrar decenas de bases de datos distintas que están en diferentes bases de datos en un repositorio único que contendrá toda la información. Una vez hecho eso, lo que tendremos es un conjunto muy grande de datos. Vale, en este caso tenemos datos después de un filtrado inicial de unos 45.000 pacientes de diabetes tipo 2 y que incluyen unas 260 tipos de variables distintas y que nos dan una información pues desde análisis clínicos hasta diagnósticos médicos, información que el propio paciente da sobre sus hábitos de salud, de si fuma, si no fuma, y también pues información demográfica. Vale, ¿qué más tenemos? Sin embargo, una vez tenemos todos los datos en un mismo sitio, el siguiente proceso es enfrentarnos a cómo procesar un conjunto tan heterogéneo de datos. Vale, tendremos datos que están repetidos, tendremos datos que están inválidos, datos que los doctores o enfermeras han anotado siguiendo un procedimiento que no es muy estándar, o que es estándar pero no es igual al de otro sistema. Tenemos problemas con los tipos de datos, datos que están vacíos, datos inválidos, todo esto hay que procesarlo. También una cosa muy importante es que tenemos que garantizar, en nuestro caso uno de nuestros objetivos es garantizar que todos estos datos cumplen
los criterios de acceso y privacidad a los datos. Digamos que eliminamos toda la información que permitía identificar al paciente, o en todo caso, si no podíamos, la encriptamos con un algoritmo de última generación. Vale, a partir de este enorme proceso de análisis de datos tendremos un nuevo conjunto de datos, más reducido, pero también que sigue siendo muy complejo. Lo que se trata ahora es de analizar estos datos. ¿Vale? Para analizar los datos utilizamos una estrategia que es algoritmos de Machine Learning que están muy de moda, que son una estrategia que utiliza modelos para extraer relaciones entre los datos basados en los propios datos. En palabras sencillas, un modelo de Machine Learning es pues, una descripción numérica de las relaciones entre los datos. ¿Vale? Diferentes tipos de modelos permiten diferentes tipos de descripciones posibles, y cuando enfrentamos a ese modelo a un conjunto de datos, se ajusta para describir nuestros datos lo mejor posible. Vale, en este caso, nuestro modelo se basa en algo que se llama un árbol de decisión, que es una especie de grafo, algo parecido a esto, pero mucho más complejo en principio, donde desde los datos hasta una decisión final, en cada nodo que desciende a partir del grafo, se realiza una decisión sobre los datos, que puede ser algo tan sencillo como si esta variable es menor que esta, entonces pasa a la siguiente decisión, o algo mucho más complicado como si la relación lineal de esta variable con esta cumple estos requisitos, entonces entras en esta categoría de decisión, y si no, en esta otra. ¿Vale? Es un modelo matemáticamente sencillo, pero que tiene mucha complejidad. Lo que hemos usado al final es una estrategia que se llama Random Forest, que aglutina conjuntos enormes de estos tipos de modelos de datos y los integra en una especie de mecanismo de decisión por votación entre los diferentes modelos. ¿Vale? En otras palabras, lo que queremos es, a fin de cuentas, que nuestro modelo aprenda relaciones sobre los datos para responder a determinados tipos de preguntas. En este caso, lo que vamos a hacer es bastante sencillo. Hemos utilizado lo que sabemos que es un indicador químico de control metabólico del cuerpo, ¿vale? Lo que se llama la hemoglobina A1C, que se utiliza de forma bastante habitual en clínica para saber si la evolución de los pacientes de diabetes está yendo bien o no. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es preguntar, bueno, usar nuestros modelos de aprendizaje de datos, ¿vale?, para tratar de describir o intentar adivinar si un paciente tiene un buen valor de A1C o un mal valor de A1C, basado en variables que en principio no tienen nada que ver con el A1C. La idea es básicamente sencilla. Tenemos, por ejemplo, este paciente que fuma mucho, tiene este colesterol, esta dieta, y esta cantidad de información que tenemos sobre él. Utilizando todos esos parámetros, podemos intentar predecir cómo es su pronóstico con respecto a la diabetes basado en esta variable. Si podemos, ¿cuáles son los parámetros que más influyen en esta predicción? Vale, esto nos dará un principio de información sobre cuáles de estas variables, que podemos haber tenido en cuenta en otros análisis o no, son útiles para establecer relaciones con la gravedad de la dolencia. Espero que más o menos podáis seguirlo. Vale. Además, estos procesos requieren una validación estadística bastante complicada, que no voy a describir mucho, pero básicamente, para evitar que nuestros modelos de datos aprendan lo que no deben, lo que hacemos es separar los datos en varios conjuntos y tratar de que el modelo aprenda las relaciones de unos datos para aplicarlas sobre otros conjuntos de datos distintos, y si son válidos, es probablemente un buen predictor de que está aprendiendo lo que debe aprender, básicamente. ¿Vale?
En nuestro caso, lo que hemos hecho es dividir a los pacientes entre pacientes con un nivel de A1C moderado o bajo, lo que, como en este caso son todos enfermos, la mayor parte de los pacientes con un control metabólico muy bueno serán pacientes que están en la etapa de prediabetes o pacientes que tienen un control de dieta muy bueno o la enfermedad, o que son jóvenes y les está yendo bien, a los pacientes que son más severos, ¿vale? Y hemos tratado de que nuestro modelo de datos aprenda a predecir si pertenecen a la categoría te está yendo bien o te está yendo mal, basado en información que en principio no tiene que ver directamente con los indicadores metabólicos de la diabetes. Vale, lo que hemos tenido en este caso es pues un 70% de predicción, que es un 20% más de lo que obtendríamos si dividiéramos al azar los grupos y si no hubiéramos aprendido nada. ¿Vale? Y estas son las variables que más importantes han sido en este análisis. Vale, es importante ver que simplemente hemos filtrado aquellas que sabíamos que eran controles que se relacionan directamente con el A1C, y muchas de las variables que estábamos usando en el proceso de filtrado de datos han desaparecido. Eso es porque nuestra información estaba incompleta, porque el proceso de recogida de datos era defectuoso, y en cualquier caso indica que podríamos haber tenido información mucho mejor que esta. Vale. En este caso, los mejores indicadores de gravedad de diabetes, sin haber hecho ningún análisis clínico previo, ha sido el sodio, que es básicamente la sal que consume el paciente o que hemos encontrado en su analítica, y la densidad de la orina. Vale. Sabemos que el sodio, posteriormente lo hemos comprobado, se asocia en algunos trabajos del campo con un factor de riesgo, con lo cual nos da una pista de que nuestro modelo realmente está encontrando algo interesante. Vale. Esto es una aproximación más o menos inicial al problema. Para encontrar algo realmente fuerte habría que estar muchos años analizando muchos datos en muchos sitios, con muchos más controles estadísticos y mucho más trabajo pendiente, pero nos da una idea de qué cosas podríamos tener que fijarnos y qué tipo de debilidades tienen los procesos de captura de datos, qué necesitamos para poder extraer este tipo de conclusiones. Vale, y con esto, justo en el momento, con esto termino. Y bueno, sí, mi correo si que tenéis alguna pregunta y las que me digáis ahora. Sí, ya hay preguntas. Muchas gracias, Álvaro, ha sido muy interesante. Muchas gracias. Soy diabético, con lo cual he prestado más atención de la normal. Una pregunta. ¿Han entendido o entienden los clínicos y las clínicas que trabajan o han trabajado con vosotros, entienden esos algoritmos que has comentado? Es una asignatura pendiente, la verdad. Pero también es verdad que está recientemente, sobre todo con este empujón de las nuevas tecnologías, la digitalización de la historia clínica, el empujón del Big Data y todo esto, entendemos que solo va a aumentar el grado que esta tecnología juegue en el futuro, y en un momento probablemente muy próximo los clínicos tendrán que saber utilizar al menos o entender al menos en qué se basan este tipo de herramientas. No estamos aún ahí, pero entiendo que el futuro próximo nos lleva en esa dirección.